bo mnie ciśnie. Dearly beloved. Además de masturbarme 6 veces diarias y esperar a que salga el puto GTA 6, que no mames se ve que va a estar de huevos, durante todo este tiempo que no he estado haciendo videos he estado haciendo varias cosas. Una de ellas ver Malcolm el de en medio, y hay algo en ella que me llama, a mí y parece ser que a toda Latinoamérica de esta serie. Es la única que me habla de una forma tan personal. Al final Malcolm es la única sitcom que habla de forma tan realista de problemas del tercer mundo, familias disfuncionales, problemas económicos, de clase, de género, hasta de raza. Y Malcolm tiene un montón de capítulos explorando distintas facetas de la familia de clase media baja, desde el matrimonio hasta la infancia, el bullying, las relaciones de pareja, pero mi capítulo favorito es uno que habla sobre el trabajo. Es uno que da una mirada bastante profunda a este fenómeno, a esta parte que nos guía gran parte de nuestra vida y ocupa un tercio de esta. El capítulo 14 de la segunda temporada, Hal renuncia. Hal renuncia es un capítulo muy interesante, también conocido como el famoso capítulo de la pintura, nos habla sobre el fenómeno del trabajo, no solo de una forma sino que de varias. La trama del episodio es simple, Hal, al ir a dar una charla sobre su empleo a unos cuantos niños en la clase de Dewey y ser cuestionado sobre la futilidad del mismo, decide renunciar a su empleo, dejar todo botado y dedicarse a crear una pintura que tiene años atrapada en su cabeza. Hal en ese momento sufre una crisis de la mediana edad, un fenómeno que se presenta por ahí de los 40 a los 50 años en las puertas de la tercera edad. Es un fenómeno que hace preguntarse a aquellos que la padecen, ¿qué he hecho? ¿Hacia dónde voy? ¿He cumplido realmente con lo que esperaba de mi vida? Siempre nos dicen que hay que encontrar nuestra pasión. Escoge un trabajo que te guste y no trabajarás un solo día en tu vida. Suena muy bonito, suena hermoso, de hecho. Pero ¿qué pasa si no es verdad? ¿Qué pasa si odio mi trabajo? ¿Qué pasa si odio mi vida? Y primero que nada creo que es necesario hacer una diferencia. Aunque sean sinónimos, creo hay una marcada separación entre trabajo y empleo. A como yo lo veo, trabajo es cuando haces una acción de valor, que reditúa económicamente, sí, pero que apoya a tu comunidad, no solo a tu vínculo más cercano, sino a todos los que te rodean. Un panadero hace pan por sí mismo, claro, para ganar dinero naturalmente, pero también sirve a su comunidad para poder alimentarse. Un barrendero hace lo mismo, mantiene las calles limpias. Apoya no solo a la calle que pisa él, sino la que pisan todos los demás. El empleo, creo yo, es cuando trabajas, no al servicio de una comunidad, sino de un sistema. Uno que nos mira desde arriba y que influencia nuestras necesidades y deseos, pero que no vemos. No convivimos directamente con el sistema que nos gobierna. Esa desconexión es lo que causa desesperación por el empleo. Hay un estudio realizado por Captera en el año de 2023 que medía la felicidad de los trabajadores mexicanos. Este decía que el 69% de trabajadores mexicanos estaban conformes con su empleo. Otro, realizado por PwC en el año de 2024, decía que el 73% de trabajadores estaban satisfechos con su trabajo. Pero los datos de indicador de empleo de Computrabajo, una página hecha específicamente para que candidatos busquen distintas oportunidades de empleo, arrojaba que solo el 44% de trabajadores están conformes con su trabajo. Vamos a hacer un pequeño promedio entre las tres y decir que aproximadamente, en México, un 62% de los trabajadores están conformes con su trabajo. Esta estadística creo que se relaciona bastante exactamente con esta otra. Según la Coneval, en el año 2022, un 36% de mexicanos viven en pobreza, casi la cifra exacta de aquellos trabajadores inconformes. Una relación entre la recompensa monetaria del empleo y su satisfacción con él parece real, pero de forma muy personal, yo no me la creo. Vivo en un país donde el capital es sinónimo de éxito, donde la gente presume su ropa de marcas caras, sea original o no, donde se compra el nuevo teléfono apenas sale y donde se utilizan insultos como jodido, naco y muerto de hambre para hacer menos a nuestro prójimo. Vivo en México, uno de los países con más desigualdad de clase del mundo. Uno de los países donde los pobres somos mayoría y donde los verdaderos ricos son defendidos y encubiertos por nuestro propio gobierno, sin importar el logo, el partido o el color. Es una nación que vive de la ganancia personal a costa de los demás. El filósofo Karl Marx definió el trabajo como una actividad fundamental para la realización humana. El trabajo ha estado ahí desde siempre, pero se alieniza cuando el trabajador no está conectado con el proceso ni el producto de su labor. Cuando el capitalismo convierte el trabajo en mercancía, deja de ser una actividad para realizarnos como humanos y empieza a ser una forma de producir para alguien más.
Y eso mismo le pasó a Hal. El trabajo, al menos durante este episodio, se ve como aquella fuerza que oprime al individuo de realizarse personalmente hablando. Y por otro lado tenemos a Francis, otra de las partes que conforman el análisis sobre el empleo que da la serie. Francis ha sido durante toda la serie un chico problema, una persona destructiva que causa problemas y crea inventos y planes para atormentar a sus hermanos, padres y a su comunidad. Pero Francis no es una mala persona, y en sus intentos por desafiar la autoridad se esconde una creatividad y una innovación que pudo haber explotado desde mucho más temprano. Lo mismo le pasa a su hermano menor, Rhys, un chico igual de rebelde que Francis, pero que en esa mente caótica encontró un refugio en la cocina. Y si ambos hubieran leído a Sigmund Freud, hubieran descubierto que no estaban solos en su actuar, porque como dijo Gustav Jung, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida, y tú lo llamarás destino. Porque Freud opinaba que el trabajo era una forma de sublimación, una forma en la que tus pulsaciones se canalizan en actividades socialmente aceptables. Él creía que el trabajo era una forma de dar estructura a la vida, una forma de no aburrirse. Pero del aburrimiento surgen las ideas. Y de las ideas surge la creatividad. Es una balanza en la que tenemos que equilibrarnos, entre el ocio y la productividad, ambas igual de importantes, aunque parece que no tanto en estos tiempos. Métete a TikTok, a YouTube, encontrarás un bombardeo de contenido que ruega por tu atención a cada momento. Y en una economía de la atención, tu moneda de cambio, esa que tiene más valor, es tu capacidad de centrar tus ideas en una sola cosa. Vivimos en una paradoja, una sociedad que a la vez que te pide productividad, alimentar a la economía, te ruega que le des tu atención. Es como si en esta economía existieran dos actores, los que producen y los que consumen. Uno sumido en la ansiedad de seguir trabajando en una economía donde cada segundo que no subes estás bajando, y otra sumida en la desesperación de no poder concentrarse por más de 5 segundos en algo. Presionados por un mundo que te dice que gastes, que compres, que te mantengas en las modas, que veas los últimos trends, el último chiste, el último contenido de tu creador favorito. Una sociedad que te distrae a cada momento. Una que anestesia el sentimiento de desesperación y te hace consumir tus sentimientos a base de capital. Francis sintió ese desvarío, esa dicotomía, justamente cuando entró al mundo laboral, pasando sus días contando cajas de cereal y acomodando dulces. La tarea monótona y repetitiva acabó con sus ganas de crear, apagó cualquier instinto de imaginación y lo redujo a una sola función. No puedo hablar por lo que Francis sentía dentro suyo, además de definir perfectamente qué se sentía podrido por dentro, pero puedo al menos hablar de una experiencia personal. Cuando inicié este canal tenía 16 años. Mi experiencia en el mundo laboral era nula. Jamás había sido empleado de absolutamente nada y mi necesidad de crear este canal nació de un impulso intrínseco de crear. Ahora tengo 20 años. Sigo estudiando, pero aún así he tenido ya alguna trayectoria en diferentes empleos. Y hace poco tuve uno de no mucho tiempo, en una tienda departamental. Mi labor era muy simple: doblar ropa, doblar playeras, pantalones y acomodarlos en ganchos. Se me asignó un área determinada de la cual no podía salir y mi única responsabilidad era doblar la ropa, la cual vayan desdoblando los clientes durante el día. Durante 10 horas consecutivas, esa era mi vida, y la verdad no era una tienda muy concurrida. Tal vez pasaba algún cliente cada 5 minutos. Desacomodaba una o dos prendas y en 30 segundos había terminado con mi labor. Por el momento. Era una tarea tan monótona y aburrida que realmente sentía cada segundo pasar. Sentía cada minuto en ese lugar como uno que se me había escapado por entre los dedos y que jamás iba a lograr recuperar. Mi única compañera era una señora de unos 50 años de edad, más o menos. Una persona que en el poco tiempo que la conocí descubrí que tenía 2 hijos, un esposo y una vida tan llena y digna como la mía. Una vida tan digna de contarse como la de cualquier otra persona. Una vida que su puesto reducía a una simple cajera, a un par de manos que se encargaban de recibir y dar efectivo. Estaba en un lugar donde no era reconocida por su historia, ni por sus experiencias, ni por su sabiduría. Era reconocida por su número de empleado y un código de barras que medía su desempeño en ventas. Donde al final de mes, si cumplía con un objetivo de ventas que ella decía que siempre alcanzaba, le daban un bono. Así que le pregunté por qué trabajaba aquí y me dio una respuesta igual a la que yo tendría si me hubieran preguntado lo mismo. Pagan bien. Suena muy chingón decir que estás en un trabajo en el que no tienes que hacer nada. Suena a dinero gratis, pero es un infierno, porque mientras sentía cada segundo pasar, parado detrás de la góndola de ropa de exhibición que veía poco a poco desaparecer al pasar los días, me llegó a la cabeza la famosa frase de René Descartes: pienso, luego existo.
La única afirmación que tengo de mi propia humanidad es mi propia conciencia. La experiencia de pensar es aquella que me confirma que soy persona, que soy realidad. Pero si dejo de pensar, dejo de ser persona y me convierto en trabajador. No sé si es porque yo sea muy preocupón o es algo que pasa por el universo interno de todos los seres humanos, pero en ese momento me di cuenta que ninguna cifra de dinero compra un segundo de tiempo. Ese empleo no ha sido el más difícil que he tenido, no es el que peor me la he pasado, pero sin dudas es el que más me ha hecho pensar en la futilidad de mi labor, en que ese puesto fue llenado por una empresa multimillonaria que realmente no considera la necesidad de que yo esté ahí, calentando un asiento en el mejor de los casos y doblando pobremente unas cuantas playeras que se van a volver a desdoblar 5 minutos después. Mi mejor trabajo, viéndolo en retrospectiva, fue cuando trabajé de lavautos. Amaba mi trabajo, parece que él no me amaba a mí. Lavar autos, aunque parezca una actividad poco apetecible para la mayoría, era un acto que disfrutaba demasiado. El acto de restaurar algo preciado para alguien más, de tener el cuidado de hacer las cosas bien, de hacer algo por lo que sabía que era bueno y ser remunerado, el ver mi trabajo finalizado. Aunque sabiendo que era fútil, digo, uno limpia algo sabiendo que va a volverse a ensuciar, es normal, es parte de la vida, pero hacerlo con cuidado y cariño era algo que me llenaba de orgullo. El trabajo, como dije, no me apreciaba de vuelta. Pasar tantas horas arrodillado, jorobado y lleno de agua me ocasionaron problemas en la rodilla y en la espalda que sigo cargando todavía, años después. Mi cuerpo estaba desgastado, mi bolsillo no estaba del todo lleno, pero mi felicidad era mayor. Y Francis pasó por lo mismo. Vio cómo su superior era una persona que no hablaba inglés y que obedecía las órdenes que le daban ciegamente. Y su supervisor es el puto Craig. Es extraño. El ser humano es el único animal que desde hace cientos de años dejó de intentar sobrevivir. En teoría, en números, no tenemos necesidad, ni uno solo de nosotros, de pasar hambre, frío o ser comidos por un depredador. Entonces, ¿por qué seguimos anteponiendo esa necesidad? ¿Por qué seguimos haciéndonos sobrevivir, ahora en junglas de concreto y con depredadores económicos? Es claro que la evolución trabaja más lento que la innovación tecnológica y nuestros cerebros son prácticamente los mismos que un humano hace 5000 años. Es cierto que un animal con todas sus necesidades cubiertas se deprime. Tan solo dale un vistazo a los animales enjaulados de los zoológicos. Sin una necesidad de sobrevivir, sin un objetivo de vida más que seguir viviendo, entran en depresión, perdonados todavía de la conciencia del que tenemos todos los seres humanos. ¿No se supone que el objetivo de la automatización del empleo era trabajar menos, dedicar nuestro ocio a actividades más humanas, a crear, a experimentar, a teorizar, a filosofar, a amar y a cuidar? ¿No sería ese el objetivo? Y el consejo hacia toda esta serie de tendencias que Francis sentía, la explicación a esta paradoja que le da su madre, es la siguiente. Bueno, si quieres comer, dormir bajo techo y esos lujitos, no te quedan muchas opciones. Y es verdad, o al menos una parte de la verdad. Es verdad, toda esta filosofía no te sirve de nada si de todas formas tienes cuentas que pagar, una familia a la que hacer subsistir, una sociedad que te fuerza a adquirir capital. El trabajo al final es trabajo, una actividad que te remunera porque de otra forma no la harías. Esa es la verdad, o al menos nuestra verdad. David Graeber es un antropólogo estadounidense. Él escribió el increíble libro Deuda los primeros 5000 años, pero también escribió un libro llamado Trabajos de mierda, en el que habla en cómo la época de la aparente productividad se crean trabajos inútiles solo para rellenar salarios, para calentar una silla por más de 8 horas que solo sirven para aparentar profesionalismo y productividad a un sector de servicios que grita por más. Porque desde la revolución industrial era la esperanza que mientras los trabajos tediosos y repetitivos, productivos pero al final aburridos, pasaban a las máquinas, la jornada laboral pasaría de 45 a tan solo 15 horas semanales. Esto no pasó. De hecho, en México estamos muy lejos de que pase, porque para la economía es más importante generar empleos que a que esos empleos generen valor. Al final, 3 siglos después, tengo un trabajo que produce para alguien más, cigarros para quitarme el estrés que me genera, alcohol para olvidarlo, series y videos para distraerme de mi vida y el aparato de producción capitalista entero, listo para que consuma el dinero por el que sacrifico un tercio de mi vida y hacer que este ciclo siga girando. Y creo que ese es el problema principal. Trabajar para la economía, en lugar de que la economía trabaje para nosotros. Y luego está Malcolm, todavía lejos del mundo laboral al que se enfrenta Francis y aún más de la situación en la que se encuentra su propio padre, ve en él una advertencia para el futuro. No quiere despertarse temprano todos los días y arrastrarse a un trabajo que detesta. Decide hacer pruebas para saber a qué debería dedicarse, pero como es un genio,
sería extraordinario en absolutamente todo lo que elija. Cualquier carrera profesional que decida sería extraordinario y eso obviamente no le ayuda a poder elegir. Y en la excesiva de posibilidades nace la duda. Malcolm se imagina en todos los trabajos que un niño puede nombrar y en todos siempre tiene una queja, una parte negativa del empleo, ya sean las horas, los superiores, la monotonía. Todas las opciones tienen un lado B que lo harían miserable, o al menos eso es lo que piensa. Durante estos meses he estado escuchando un podcast, la verdad se los recomiendo bastante, se llama Psicología al Desnudo y obviamente hablan de temas psicológicos tratado con mucho profesionalismo y orden, y hace poco escuché uno sobre la motivación. La motivación es aquello que te levanta de tu cama todos los días, a apostar por un día nuevo, porque algo va a mejorar, va a cambiar, porque lograrás tu objetivo. Tú y yo y todos necesitamos dosis diarias y constantes de motivación. La falta de esta genera depresión, apatía y el exceso provoca obsesión. Una visión túnel que sirve mucho al corto plazo, pero a largo te puedes cegar de muchas actividades y experiencias que moldearían de forma positiva tu vida. En ese episodio hablan de la homeostasis, una tendencia biológica que tenemos todos los seres humanos por el equilibrio. Al final nos gusta tener las cosas equilibradas, nos gusta tener una cierta rutina, un cierto orden, una estabilidad. Y ahí aprendí que la motivación viene principalmente de 3 lugares. La biológica, es decir, cualquier impulso biológico que te provoque motivación a hacer una acción. Tener hambre con comer, tener sueño con dormir, tener ganas de ir al baño a, ir al baño. Son todos esos impulsos biológicos que te llevan, que te mueven. Luego está el impulso de aprendizaje, es decir, cualquier impulso aprendido por repetición y enseñanza. Decir por favor y gracias es un ejemplo muy claro. Desde pequeños hemos aprendido que si decimos por favor y gracias, si tenemos esa educación con las demás personas, nos tratarán de mejor forma. Podremos entrar a grupos sociales, entablar relaciones profundas y lograr que esas personas hagan cosas por nosotros. Y por último, el nivel cognitivo. Este es puramente personal y lo mueve solamente nuestra brújula interna. Lo mueven aquellas cosas que consideramos importantes en nuestra vida. Y aquellas que no, pasan por alto en este radar. Para Malcolm, sus impulsos biológicos le hablaban desde el miedo de ver a su padre, desde esa mirada al posible futuro, y la homeostasis lo hacía querer encontrar un balance en su temprana vida. Sus impulsos de motivación de aprendizaje, su alrededor, le decía que para poder ser alguien en la vida, ser una persona de valor y respetable, habría que conseguir un empleo, dedicarse a algo toda su vida y seguir con ese rol hasta su jubilación. Pero su nivel cognitivo estaba en disonancia, porque Malcolm, al ser un niño, aún no crea un sistema de valores inamovibles, aún no crea las cosas que le motivan y que solo él considera importantes, aún sigue persiguiendo los sueños ajenos y no los suyos, persigue los sueños que le imponen sus agentes externos, sus padres, sus maestros, su país, su educación. Para estar realmente motivado en algo, estas 3 formas de motivación tienen que estar alineadas. Si una está mirando hacia el sur, es muy probable que lleguemos a desmotivarnos por aquello que estábamos haciendo, tarde o temprano. Ese es el conflicto de Malcolm. Uno muy bueno a tener a su edad. Al final hay adultos que pasan toda su vida realizando sueños de los demás, no los suyos, ya que jamás delimitaron valores no negociables de cualquier actividad en su vida, sobre todo del mundo laboral. Y eso es porque existen, además de estos 3 niveles, 2 tipos de motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. La intrínseca es aquella que nace desde una necesidad interna, un impulso, y la extrínseca la que se crea gracias a una recompensa por cumplir algo, la aprobación de los demás, un premio o un sueldo. Si vives tu vida esperando solamente motivaciones extrínsecas, estarás a la merced de los caprichos del mercado para mover tu vida. Ok, sí, muy bonito todo esto, pero al final, ¿qué? ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿Dejo mi trabajo y me pongo a hacer videos chaqueteros como tú estás pensando? Y la respuesta es, no lo sé, no tengo la respuesta a esta pregunta. Mentes más capaces que yo no la tuvieron y siglos de este comportamiento nos han dejado una rutina muy difícil de romper como sociedad. No lo sabe ni siquiera la propia serie. El capítulo tiene un final agridulce. Francis trabaja todo el verano sin conseguir nada. Malcolm se da cuenta que no vale la pena pensar a futuro y decide vivir su presente, con todo lo malo y lo bueno que conlleva. Y Hal, a pesar de ser más feliz durante un tiempo, estando más estresado, más feliz, más amoroso, al final su pintura se vuelve una obsesión. Y la misma le termina cayendo encima gracias a que el canvas tiene tantos litros de pintura que no puede sostener su propio peso, siendo aplastado por su propia pasión. Al final creo que lo que nos quiere decir este episodio es encontrar un balance entre aquello que te apasiona y aquello que te obliga. Te puede aplastar tu propia creación o un trabajo que odias a lo largo de los años. Te puede hacer miserable un trabajo o te puede hacer miserable tu propio presente. El trabajo puede ser una pérdida de tiempo o una experiencia valiosa. Creo que al final
Tú eliges, y va a depender de ese balance, de bailar en la línea de lo imaginario y lo real que nos mantiene a todos cuerdos y con los pies en la tierra. Sigo pensando que este sistema es defectuoso. Al final fue hecho por seres defectuosos, pero que sea defectuoso o que sea imperfecto y aún así haya sido usado por tantas generaciones no significa que sea la forma normal de vivir. Al final todos somos o seremos en algún punto, ya sea a corto o largo, miembros de la sociedad laboral. Espero de verdad que algún día podamos cambiar este sistema que nos permita dejar de ser máquinas con rostro y ser humanos, porque al final lo que queda de nosotros, además de una pila de huesos, es aquello que creamos, la música que tocamos, el texto que escribimos, las personas a las que influenciamos. Espero algún día podamos vivir en un sistema que nos permita explotar el potencial humano a su máximo esplendor. Aunque yo no sea más que polvo cuando lo hayamos logrado, yo tengo fe en esta especie, pero en lo que esperamos a que llegue ese momento, el único consejo que les puedo dar es: encuentra lo que amas y deja lo que te mate,